Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto, y también los que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, de los versículos del 1 al 3. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo del 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. En esta mañana quiero compartirles un tema: ¿qué debemos hacer para que caigan ejércitos? ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Amén. La nación de Israel en el Antiguo Testamento tenía que ir a la guerra y constantemente estaban enfrentando a ejércitos, a naciones. En el ámbito espiritual hay dos ejércitos: están los ángeles de Dios y también están los demonios. Pero esos demonios también están en nuestro entorno, y también se conoce en la vida cristiana la guerra, la lucha, cuando hay mucho problema en casa. Amén. O cuando diversos problemas nos están rodeando. Eso es contado también como ejércitos o pequeños ejércitos que se levantan para hacerle la vida imposible a nosotros, que se levantan con el fin de hacer que uno retroceda. Entonces Dios en esta mañana nos está lanzando el siguiente reto: ¿qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Amén. Entonces el salmista aquí, el rey David, él expresa lo siguiente. En el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Ahora, cuando él expresa esto, era porque él tenía el carácter de un guerrero desarrollado. Amén. Por eso cuando a veces viene la guerra, el momento de los problemas, el momento de la lucha, mucho pueblo de Dios retrocede. ¿Por qué? Porque no tiene un carácter de guerrero desarrollado. Por eso el rey David expresa esto. ¿Qué expresó él? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces para que caigan ejércitos y toda clase de problema alrededor nuestro? No temer en nuestro corazón, no tener miedo, no tener temor. Amén. Porque a veces el enemigo gana ventaja, porque el enemigo ve que hay muchos hijos de Dios que tienen miedo, que tienen temor. Y la Biblia dice que al único que le tenemos que tener temor es a Dios. Amén. No a los demonios, no a los problemas, no a los seres humanos. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces para que caigan ejércitos? No tener miedo a la adversidad. No tener miedo cuando den una mala noticia. Amén. Hay personas que le tienen miedo a todo. Un gato por allá, cogen miedo. ¿Serio? Se cayó un chocolate en la cocina, les da miedo, se arropan a pie y cabeza. Amén. Hay muchas personas que le tienen miedo a lo desconocido, le tienen miedo al futuro. Hay personas que le tienen miedo a la noche.
Hasta las cucarachas le tienen miedo. Y Dios en esta mañana nos está demandando a no tener miedo. Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no debemos tener miedo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Por eso no podemos tener miedo a ninguna circunstancia adversa. Amén. El momento de la guerra, el momento de la lucha va a venir, pero la consigna del pueblo de Dios es no tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos al mejor guerrero, Jehová de los ejércitos. Él pelea por nosotros. Cuando la nación de Israel en el Antiguo Testamento iba a la guerra, la Biblia enseña que muchas naciones apenas se enteraban de que Israel venía a la guerra, tenían miedo. Amén. ¿Quién es el que tiene que tener miedo? El enemigo, el diablo, los problemas. La Biblia dice que apenas se enteraban que Jehová de los ejércitos peleaba a favor de Israel, la Biblia enseña que tenían miedo y decían: ese no es Israel, no es el Dios de ellos, el cual cuando va a la guerra destruye a sus enemigos. Amén. Usted y yo tenemos que saber y entender que el enemigo sabe realmente quién es más Dios que nosotros, que somos los hijos de Dios. Amén. El enemigo lo sabe claramente, perfectamente, de lo que es capaz de hacer Dios en contra de ellos. Y a veces el pueblo de Dios no entiende eso. Amén. Le tenían miedo a Dios, o le tienen miedo a Dios. El ámbito espiritual le tiene miedo a Dios. El ámbito espiritual demoníaco le tiene miedo a la presencia de Dios. Amén. Amén. Por eso cuando usted y yo nos llenamos de la presencia de Dios, cuando vayamos a cualquier lugar, el enemigo es quien tiene que salir huyendo. Él es el que tiene que temer y huir. Amén. No nosotros. Allí estaba el rey David. Se enfrentaba a ejércitos, pero no tenía miedo. Amén. Y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué él dice esto? Que cuando la guerra va a venir, dice que él siempre va a estar como confiado. ¿Por qué confiado? Porque Dios es quien pelea por él. El rey David era Dios quien peleaba por él. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que entender que en medio de cada lucha, en medio de cada adversidad, en medio de cada guerra, quien pelea por nosotros se llama Dios. Cuando la nación de Israel sale de la esclavitud del imperio egipcio, y entonces detrás viene el ejército de Faraón, y Faraón comandando para matarlos, pero Israel de frente también tenía el mar rojo, estaban acorralados. Y entonces Dios le da el mensaje al siervo Moisés, y Moisés transmite el mensaje al pueblo, a la nación de Israel. Un ejército venía, el ejército egipcio venía a destruirlos a ellos. Y Dios les soltó una palabra y les dice a ellos: ustedes tienen que estar quietos, porque van a ver la salvación tan grande que yo voy a traer sobre ustedes. Amén. Es Dios quien pelea por ellos. Amén. La nación de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, no era un pueblo guerrero. Amén. Voy a repetir: la nación de Israel, cuando sale de la esclavitud del pueblo egipcio, no era un pueblo guerrero. Era un pueblo trabajador, pero no era guerrero. Pero tenían a alguien que estaba dispuesto a pelear por ellos: Dios. Amén. Y precisamente Dios luchó y peleó por ellos. Amén.
Si tú eres un trabajador o una trabajadora y no sabes cómo luchar, no sabes cómo pelear en el ámbito espiritual, no te preocupes. Sigue mirando lo invisible, sigue creyéndole a Dios, porque Dios está peleando por ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces sigue diciendo más la Biblia. En el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahora el salmista está haciendo de Dios lo siguiente: Jehová es mi luz. ¿Y qué más? Mi salvación. ¿Qué más dice allí? La fortaleza de mi vida. 3 expresiones más. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Dice allí que Dios es luz. Amén. Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Porque a veces mucho pueblo de Dios está peleando, está perdiendo la batalla, está perdiendo en medio de la lucha, simplemente porque no seguimos a Jesús. Amén. Porque mucho pueblo de Dios está peleando, está perdiendo luchas y está dejando de ganar batallas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros andamos en tinieblas. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Y también expresa lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. Aquí está hablando no de la salvación del alma, ojo acá, sino ser salvado o ser librado de la mano del enemigo. Y también dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. La fuerza de Dios, la fortaleza, la resistencia. Hay que tener la resistencia. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Tenemos que resistir en medio de la guerra. Tenemos que resistir en medio de la lucha en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay ejércitos malignos que se han levantado en contra de nuestra vida, en contra de la familia. Y la consigna del pueblo de Dios es resistir, arreciar en medio de la guerra, ser persistente en medio de la batalla en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin duda alguna, cuando viene una enfermedad terminal, eso es contado como una lucha. Amén, como una batalla. Cuando hay deudas, eso es contado como una batalla. Cuando hay problemas en el hogar, eso es contado como batallas. Amén. Y la consigna del pueblo de Dios es arreciar en medio de esa batalla en el nombre de Jesús de Nazaret. Si el pueblo de Dios arrecia en medio de la batalla, en medio de la lucha, vamos a tener ganancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué les pasó? ¿Y qué más? Y cayeron. Pero mire lo que dice el versículo 2. Dice: cuando se juntaron contra mí, número 1, los malignos, número 2, los angustiadores y mis enemigos. O sea que entonces los enemigos no son lo mismo que los malignos y los angustiadores. ¿Se da cuenta? Fíjese que tenemos enemigos, pero hay personas que no son enemigos, sino son malignos, peor que el enemigo. Imagínense eso. Y también tenemos angustiadores. Todo esto lo experimentó ¿quién? El rey David. Y yo puedo decir aquí algo muy interesante. ¿Quiénes eran los angustiadores del rey David? Saúl, el rey Saúl en su momento, que lo perseguía para matarlo. Angustiadores. Amén. Pero el rey Saúl no era maligno en el sentido de que tenía para matar a David y no lo hacía. Amén. Pero un espíritu que Dios permitía, un demonio,
y perturbaba la vida del rey Saúl. Y David tocaba el arpa y el demonio se alejaba, y el rey Saúl en ese momento se quedaba tranquilo. Pero muchas veces el rey Saúl tiró para matarlo, pero no lo hizo, y lo persiguió casi en toda la preparación que el rey David tuvo, aproximadamente 15 años. El rey Saúl persiguiendo ¿a quién? Al rey David. Y están los enemigos. Esos enemigos, sin duda alguna, son las naciones vecinas que hacían guerra con la nación de Israel. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer más entonces para que caigan ejércitos? Diga conmigo: la fuerza de Dios. Dígalo otra vez: la fuerza de Dios. Amén. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento un personaje bíblico llamado Sansón. Diga conmigo: Sansón. La Biblia dice que la fuerza del Espíritu de Dios venía sobre la vida de Sansón. Y en una ocasión dice la Biblia que él solo mató a 1000 filisteos del ejército enemigo. Él solo. Y lo hizo no con la fuerza humana, sino con la fuerza de Dios. Amén. Y a veces la fuerza humana interrumpe la obra de Dios en muchas ocasiones. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo estoy orando por una persona y el Espíritu de Dios está allí tocándola fuertemente, porque tengo que poner la mano en la frente y empujarla. Eso se llama la fuerza del hombre. Amén. Y allí la obra o la fuerza del Espíritu de Dios se ve interrumpida en ese momento. Amén. Hoy en día están ministrando y está la persona y recibe, y cuando recibe es la palmetada, y ahí va la persona para el suelo. Esa es la fuerza del hombre. Amén. Y nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Así es que la fuerza del Espíritu de Dios venía sobre Sansón, y él solo mató a 1000 filisteos, a 1000 personas, o a 1000 guerreros, para que me entienda más. Mire lo que es capaz de hacer la fuerza de Dios en nuestra vida. Usted y yo necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Tenemos que buscar la fuerza del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando usamos nuestra fuerza, todo se interrumpe, todo se detiene. Lo que Dios está haciendo se detiene. Por ejemplo, hay mujeres que el marido se fue con otra y le están clamando a Dios, le están pidiendo a Dios restauración, y pasan 6 meses y el hombre nuevamente quiere regresar, y el hombre ya le consigna al Neki, ¿verdad? Le pide al Neki y ya le consigna al hombre. Quiere decir que el hombre está marchando bien. El hombre, después de 2 meses, ya nuevamente comienza a visitar a sus hijos. El hombre ya llega hasta los escalones, y cuando el hombre quiere entrar, lo primero que hace es: vete de aquí, aquí no te quiero. Entonces porque está orando por restauración. Eso se llama la fuerza de la mujer. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué edifica? Si la mujer está orando por restauración de su hogar, ¿por qué tiene que recordarle siempre el pasado a ese hombre? Si el hombre está regresando. Eso se llama la fuerza humana, la fuerza del hombre. Amén. Y cuando se usa la fuerza del hombre, interrumpimos la obra de Dios. Y nosotros estamos llamados siempre a persistir en la fuerza del Espíritu de Dios y no en la fuerza del hombre. Amén. Ahora,
¿Qué más entonces debemos hacer para que caigan ejércitos? Diga conmigo: el profeta Eliseo. Profeta Eliseo. Dígalo otra vez más. El profeta Eliseo. Profeta Eliseo. La Biblia dice que el profeta Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Amén. Y la Biblia dice que venía el ejército enemigo por mano del rey Acab en los tiempos de Jezabel. Pero cuando el profeta Eliseo en un momento está en medio de la lucha, en medio de la guerra, venían generales, 70, más de 100 generales, y Eliseo oraba. ¿Y qué hacía? Fuego de Dios venía. Ah, no, perdón, era Elías. El fuego de Dios venía. Amén. Pero llega un momento en la vida de Eliseo que viene el ejército enemigo, y su criado desde lejos ve el ejército humano enemigo y se espanta y dice: ¿qué haremos ahora? ¿O cómo vamos a vencer a nuestros enemigos si son mayores? Y el profeta Eliseo dice, le oró a Dios, y Dios permitió en un momento en el ámbito espiritual. Y cuando Dios le permite ver a Giesi, su siervo, su criado, dice que habían una corte de ángeles. Mayor era el ejército espiritual de Dios. Amén. Era mayor. En el ámbito espiritual siempre somos mayoría. Lo voy a repetir. En el ámbito espiritual, en medio de cualquier guerra, en medio de cualquier combate, siempre somos mayoría. Amén. Siempre hay ganancia. ¿Qué necesitamos tener para que caigan ejércitos? Tener ojos espirituales, o tener fe, una fe genuina, una fe que le crea a Dios, que el ámbito espiritual de Dios es más real que el ámbito espiritual de las tinieblas. Era mayor el ejército de Dios. Amén. Así que no estamos solos. Usted no está solo en medio de la guerra, en medio de la lucha. Tenemos la mayoría de Dios. Amén. Somos más. No somos menos, somos más. En el ámbito espiritual. Amén. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Diga conmigo: tener el corazón. Dígalo. Tener el corazón conforme al de Dios. El rey David, vamos a retomar nuevamente con el rey David. El rey David, la Biblia enseña que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero cuando iba a la guerra, David, cuando iba a la guerra y regresaba de la guerra, las doncellas en ese momento emitían un cántico y decían: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. O sea que el rey David, cuando iba a la guerra, mataba a 10,000 soldados. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Pero por qué lo hacía? Porque tenía el corazón conforme al de Dios. No era Dios, ojo acá. Tengo que explicar eso. ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? Un corazón conforme al de Dios no significa un corazón perfecto. No significa un corazón que nunca le va a fallar a Dios. No significa eso. Significa es que el rey David tenía ciertas características, unas cuantitas de las características que tiene Dios, como usted y yo. Amén. Cuando le tendemos la mano al necesitado, esas son características de Dios. Cuando oramos por un enfermo, esas son características de Dios. Amén. Cuando perdonamos, esas son características de Dios. ¿Me hago entender? Pero por tener el corazón conforme al de Dios, cuando iba a la guerra, mataba a 10,000. Amén.
Por eso usted y yo tenemos que tener el corazón conforme al de Dios, un corazón perdonador, un corazón que ame al enemigo, un corazón que busque al Dios Todopoderoso. Amén. Así es que cuando David iba a la guerra, el rey David iba a la guerra, él se enfrentaba a 10,000 soldados y a todos los derribaba en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos llamados, usted y yo, estamos llamados por Dios para destruir ejércitos grandes. Usted y yo estamos llamados para destruir problemas muy grandes que se levanten en casa. Amén. Estamos llamados para eso. El problema es que a veces en casa, en la familia, está el problema montado y nadie toma la iniciativa para resolverlo. Y por eso es que a veces los problemas siguen y siguen y avanzan y avanzan. Y a veces se convierten ya no en un problema pequeño, sino en el gigante Goliat. Diga conmigo, el gigante Goliat. Pero para el gigante Goliat precisamente le salió el mismo rey David antes de ser llamado como rey. Amén. Cuando los problemas se levantaron muy grandes, la Biblia dice que Goliat era un soldado de guerra desde su juventud. Y su estatura era aproximadamente de 3 metros de altura, casi 3 metros de altura. Así es que este solo soldado hacía que la nación de Israel huyera de él. Dice la Biblia que por 40 días emitía las mismas palabras, y el rey Saúl y el ejército de Israel, cuando veían al gigante Goliat que se acercaba, dice que huían delante de la presencia de Goliat, y la Biblia dice, y tenían gran miedo. Eso dice la Biblia. Eso pasa cuando ninguno en casa toma la iniciativa de enfrentar los problemas. Si Saúl era el rey, ¿por qué él no enfrentó al gigante Goliat? Si era el rey. Porque antiguamente en las guerras, en las luchas entre naciones, el que iba comandando la guerra era el rey. Amén. No es como hoy en día. En muchos países está el problema montado y los presidentes se van de paseo. Y dejan a los alcaldes, la gente allá sola que luche con las guerrillas, con los problemas. En ese tiempo no era así. En ese tiempo que tenía que estar en la guerra era el rey comandando. Amén. Y entonces ¿qué iba a hacer el ejército? Si el rey, que era experto en armas, que era experto en la guerra, que era experto en la lucha, si el rey mismo no quería pelear con el gigante Goliat, ¿qué se dejaba entonces para su ejército? Dice que huían, le tenían miedo. Amén. Así que llega un momento que en medio de la guerra nadie tomaba la iniciativa de enfrentarlo, y Goliat crecía más, ese problema crecía más. Pero el diablo o Goliat no sabía que Dios tenía reservado un personaje o un guerrero de la nación de Israel. Siempre Dios tiene una reserva. Amén. Porque si en casa nadie toma la iniciativa, Dios va a levantar de allí a cualquiera para que tome la iniciativa y derriba al gigante Goliat en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Dios tenía reservado ¿a quién? A David. Y cuando David llega, David no ve la estatura del gigante Goliat. David no vio eso. David lo único que preguntó fue: ¿qué le van a dar al que mata al gigante Goliat? Eso fue lo único que preguntó él. El preguntó fue por la recompensa. Amén. Eso fue lo único que a él le interesó en el momento de la guerra. Él no miró la estatura. Y cuando ya van a enfrentarse, el rey David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado hoy a los escuadrones del Dios viviente?
Y David en ese momento dijo lo siguiente: yo he matado a leones, a osos, le he arrebatado las ovejas de las propias garras. Así es que este gigante Goliat me será como uno de ellos. Amén. Había un llamado de Dios como también lo tenía Saúl. Sobre David estaba el llamado de Dios, pero también los soldados que estaban ahí de Israel también tenían un llamado de Dios. El problema es que todos tenemos llamado, pero ninguno se levanta para desarrollar su llamado en casa o en la iglesia. Amén. Todos tenemos llamado, pero el que toma la iniciativa, ese es el que se va a llevar la recompensa en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La Biblia enseña en un momento que Jesús escogió a 12 discípulos y después Jesús se va para un lado y de noche los discípulos están en una barca y Jesús llega. Los 12 tenían llamados de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero el único que se atrevió a caminar por encima de las aguas, ¿quién fue? El apóstol Pedro. Todos tenían llamado, pero no todos quieren desarrollar el llamado que Dios le ha hecho. Amén. Así que Pedro se arriesgó: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti a caminar por encima de las aguas. Todos tenían llamado, pero ninguno se atrevió a ejecutar su llamado. Amén. Y llamados poderosos. Tan poderoso era que Pedro caminó por encima de las aguas. Tan poderoso es tu llamado. El llamado que Dios te ha hecho a ti es muy poderoso en las manos de Dios. Amén. Pero hay que tomar la iniciativa para que caigan ejércitos. Así es que cuando no se toma la iniciativa, ese problema se vuelve más grande, como el gigante Goliat. En el caso del gigante Goliat. Y ahí estaba David. Y la Biblia dice que David toma 5 piedras y lo coloca en una de esas piedras la coloca en su onda y lanzó la piedra. Y una de esas piedras le dio en toda la frente al gigante Goliat y cayó a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted y yo tomamos la iniciativa en esta mañana, hoy Dios nos va a dar, ya nos dio una gran victoria, usted lo vio, pero viene una victoria mayor para nuestra vida y para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Viene una victoria mayor para esta iglesia y para tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Una victoria mayor viene de parte del cielo. Así es que esos problemas grandes que están montados en casa en esta mañana van a caer a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. No te angusties, no te desesperes, porque ese gigante Goliat que está en casa va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Va a caer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? ¿Qué más podríamos hacer? Tener fe, ¿verdad? Confianza en Dios, perseverancia en Dios. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? La Biblia dice, Salmo 91, caerán a mi lado 1000. ¿Y cuánto? Entonces, ¿qué debemos hacer para que esa porción bíblica se cumpla en nuestra vida? Que caigan 1000 y 10,000 a nuestro lado. ¿Qué debemos hacer? Cumplir el versículo 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habitamos la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra. Amén. Y está hablando de ejércitos. Amén. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Habitar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Amén. Que cuando estemos en casa, vayamos a la calle, siempre a nuestro lado estén cayendo los problemas. Amén.
los problemas no nos van a golpear, sino que van a estar cayendo a nuestro lado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora vamos a complementarnos entonces con Zacarías, Antiguo Testamento, libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Zacarías capítulo 1, versículo 3. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Dice la Biblia: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Volvernos a Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Porque muchos de nosotros estamos retrocediendo de Dios. Y Dios quiere que su pueblo vuelva a Él. Amén. Porque hay muchos de nosotros que queremos que caigan ejércitos, pero ya no queremos orar como antes. Ya no queremos leer la Biblia como antes. Queremos que Dios nos resuelva problemas, pero no queremos buscar a Dios como antes. Entonces hay que volver a Dios, hay que volver a la presencia del Dios Todopoderoso. Hay situaciones en nuestra vida que no han sido solucionadas, es simplemente porque no queremos volver a Dios. Y Dios en esta mañana nos está haciendo ese llamado. Hay que volver a Él. Los que nos están viendo por la transmisión en directo, Dios les dice: hay que volver a la presencia de Dios. Hay que volver a buscar a Dios. El mismo Zacarías capítulo 4 versículo 6. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí dice la Biblia que no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. La Biblia también dice que el enemigo va a venir como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Amén. Él va a levantar una bandera, pero no va a ser una bandera de paz, va a ser una bandera de triunfo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que el enemigo siempre va a venir, pero Dios, el Espíritu de Jehová, siempre nos va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 14. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. ¿Cómo decir? Vamos a repetirlo: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. ¿Cómo decís? ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Buscar lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar qué cosa? Y no lo malo. ¿Buscar qué? Lo bueno y no lo malo. Amén. Y cuando hacemos eso, dice la Biblia, y Dios estará con nosotros. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Practicar lo bueno. Y así Dios estará con nosotros. Y así los ejércitos malignos caerán a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y termino en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Y versículo 15. Mira lo que dice la Biblia: anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo? Dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz. ¿Y qué más? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados, potestades son rangos de demonios. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Creer que en la cruz del Calvario Cristo derribó, venció y triunfó sobre Satanás y sus demonios. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie en esta mañana. Dios es real y maravilloso. Él es el que todo lo puede. Bondadoso Señor, maravilloso Señor. Oh Jesús de Nazaret. Gracias Dios. Gracias Jesús. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias Dios, porque tú vives y reinas por siempre. Amén. Oh Dios mío, gracias por los triunfos. Gracias por las victorias que nos das a diario. Gracias Jesús. Gracias mi Señor. Gracias mi Salvador. ¿Qué debemos hacer para que caigan ejércitos? Oh Dios mío, gracias, gracias Dios. Oh Dios mío, queremos hablar contigo, queremos conversar contigo. Porque en la cruz del Calvario tú nos diste la victoria. Tú nos has entregado triunfos grandes, pero a veces no tomamos la iniciativa para poder ver la efectividad de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a comprender y a entender que tenemos que creer más en ti, confiar más en ti. Oh Dios mío, aquí estamos. Aquí estamos, Jesús. Oh bendito Rey. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Oh, en esta mañana algo está tropezando. En esta mañana algo está tropezando en casa, algo está tropezando en la familia, pero van a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Rey, van a caer, están cayendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos tropezaron y cayeron. Hay una caída del enemigo en esta mañana. Hay una caída de los problemas en esta mañana. Oh bendito Dios, es el poder de tu palabra. Tu palabra que cobra vida cuando la lanzamos con fe. Oh Jesús. Oh Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, nos has entregado la victoria. 2000 años atrás hay una victoria en nuestra vida. Hay una victoria
corazones. Hay una victoria en tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, créelo, créelo, créelo con todo tu corazón. El viento sopla de donde quiere, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios. Se vienen triunfos grandes. Lo que aún no ves, el Espíritu de Dios está haciendo su obra en secreto, en el ámbito espiritual donde tú y yo no podemos ver más allá. El Espíritu de Dios está trabajando y pronto el ámbito espiritual de Dios te entregará una victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, oh Dios mío, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, mi Señor. Oh mi Rey, gracias, gracias Jesús. Dios mío, tomamos la autoridad en esta hora, tomamos la autoridad en esta mañana y oramos, Dios, clamamos a ti, mi Señor, para que en esta mañana, en este día, todo ejército demoníaco que se ha levantado en contra de tu pueblo, que se ha levantado en contra de las familias congregantes, ahora mismo cae a tierra en el nombre de Jesús. Todo lo que se ha levantado en contra de tu vida cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, ahora mismo cae a tierra, cae a tierra. Lo que está en tu casa cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que está en tu mente cae a tierra, lo que está en tu corazón cae a tierra. La brujería, la hechicería que fue lanzada en contra de tu vida, en contra de tu familia, cae a tierra en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret, nombre de Jesús de Nazaret, caen a tierra. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Vamos, arrecia en medio de la batalla, arrecia en medio de la lucha, arrecia, pelea por lo tuyo, pelea por tu familia, lucha por tus hijos, por tus hijas, lucha en el nombre de Jesús. Lucha por lo que Dios te ha entregado. Lucha por las victorias que ya Dios te ha entregado de antemano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese gigante Goliat está cayendo a tierra. Ese gigante Goliat está cayendo a tierra en tu casa. Ese problema que se ha levantado muy grande. Vamos, créela a Dios, porque en esta mañana va a caer en el nombre de Jesús. Oh bendito Rey, aquí estamos Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, te adoramos, te bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendito Rey. Eres lo más santo, eres lo más puro, eres lo más glorioso, bendito Dios, bendito Jesús. Lo que nos está viendo por la transmisión en directo allá en casa, todo problema que está en casa, todo ejército demoníaco que está en tu casa, ahora mismo cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Caen a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, bendito Salvador, gracias. Te pedimos, Dios, toca a los enfermos, toca a los enfermos. Vamos, ora por tu familiar enfermo que está en una clínica, en un hospital. Los que están aquí presentes, que están enfermos, vamos, clamen a Dios, clamen a Dios. La sanidad de Cristo está aquí en esta mañana. La sanidad de Cristo está aquí en esta mañana. Vamos, clama por tu sanidad, clama por tu milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Fluye sanidad, bendito Dios. Fluye sanidad ahora, bendito Dios. Fuera,
Fuera la enfermedad. Fuera la enfermedad. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera, fuera. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, fuera, fuera. Fuera, levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde estás. Levántalas, levántalas. Fuera, fuera la enfermedad. Espíritu de enfermedad, fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese familiar que está en casa, que está enfermo. Ese familiar que está en la clínica, que está enfermo. Tú que estás enfermo aquí en esta mañana. El poder de Cristo está reposando sobre tu cuerpo. El poder de Cristo está reposando sobre ese familiar enfermo. El poder de Cristo está reposando. Créele a Dios porque la sanidad de Cristo está allí. La sanidad de Cristo está allí. Créele a Dios. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús. Haz tu obra perfecta. Haz tu obra perfecta. Fluye más. Fluye más, fluye más. Toca, toca más los corazones. Toca, toca más las vidas, Dios. Tócala, tócala más. Tócalos más. Presencia de Dios, oh, fluye, fluye. Tócalos, tócales más. Tócales más, Dios. Presencia viva de Dios. Llénales más. Llénales más. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Jesús. Maravilloso eres. Maravilloso eres. Bondadoso eres. ¿Quién como tú? Dios hacedor de maravillas. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Señor, por lo que has hecho y seguirás haciendo. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. Todo ejército enemigo se somete a Jehová de los ejércitos en esta mañana. Yo dije que todo ejército enemigo se somete a Jehová de los ejércitos en esta mañana. Vamos, pueblo de Dios, levanta tus manos y tu voz, porque Dios me ha dicho que diga: todo ejército enemigo se somete a Jehová de los ejércitos en esta mañana. Y catarabacato robocotini mi catalaba. 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 Toda trampa maligna fuera, fuera, fuera. Toda trampa maligna fuera. Todo lazo del cazador fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera la brujería, fuera la hechicería. Fuera, fuera, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que se hace en secreto, todo lo que se hace en oculto, cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta, suelta esta calle. Suelta, suelta esta calle. Suelta, suelta. Suelta estos contornos ahora. Suelta, suelta estos contornos en el nombre de Jesús. Suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, tu fuego consumidor. Tu fuego consumidor ahora. Consume más con tu fuego. Consume más con tu fuego toda trampa del diablo. Fuego, fuego de Dios. Fuego de Dios. Quema los altares a Baal. Quema todo altar a Baal. Fuego de Dios. Consúmelos más. Consúmelos más. Y catarabacato robocoto robocoti y catalaba. Y catarabacato robocoto robocoti y candalaba. Y catarabacato robocoto robocoti y candalaba. Y catarabacato robocoti y candalaba. Y catarabacato robocoti y candalaba.
Toda influencia maligna fuera, fuera, fuera. Todo lo que perturba fuera, fuera, fuera. Fuera todo plan del diablo que se ha levantado. Ahora mismo es destruido en el nombre de Jesús. Es destruido en el nombre de Jesús. Es quebrantado en el nombre de Jesús. Es quebrantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Es quebrantado, es quebrantado, es quebrantado en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Diga que se vaya fuera. Diga que se vaya fuera de tu casa, de tu familia. Que se vaya de tu casa, que se vaya de tu familia. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Que se vaya de esta calle también. Fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Todo principado, toda potestad cae a tierra. Cae a tierra, cae a tierra en el nombre de Jesús. Y cataraba, cato, robo, coto, robo, cotiribicanda, lava. Y cataraba, cato, robo, coto, robo, cotiribicanda, lava. Y cataraba, cato, robo, coto, robo, cotiribicanda, lava. Oh, bendito Dios, creemos a tu victoria. Creemos a tu triunfo en la cruz del Calvario. Creemos, Dios, que hoy has hecho algo grande y poderoso en favor de tu pueblo, en favor de tu iglesia, en favor de cada vida, de cada alma aquí presente. Oh, Dios mío, gracias, gracias te damos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la adoración. Recibe toda la exaltación que solamente tú te mereces, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Dios se merece un fuerte aplauso. Dios se merece un fuerte aplauso. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios, bondadoso es nuestro Dios. Es lo más real, lo más grande. Él es lo más santo. Él es lo más puro. No hay nada ni nadie como Él, Dios inigualable, Dios incomparable. Él lo es todo. Él es la luz del mundo, la sal de la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y recuerda, la victoria es segura en las manos de Cristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.